Yo quisiera empezar por ahí, por la parte personal, que son estos típicos, esos famosos miedos y creencias limitantes que tenemos cuando ya no somos dependientes, porque la gran diferencia es que ahora somos independientes, ¿no? Correcto. Ojalá interdependientes cuando tengamos un equipo, pero para empezar, independientes. De nuevo volvemos al tema, no es qué voy a delegar ni cómo, sino quién. Si no hago Correcto. una buena selección, digamos, de esa persona que quiero delegarle estratégicamente hablando, entonces va a tener problemas de decir, ah, no, pero es que la persona no es adecuada. Entonces te da miedo delegar porque no estás seleccionando bien. Yo he escuchado participantes de las mentorías y los masterclass que a veces impartimos que te dicen claramente, yo no lo voy a delegar esto a nadie porque yo, no hay nadie que lo haga mejor que yo. Mucho el tema de la venta. Porque yo decía, yo estoy en un escritorio haciendo finanzas y el vendedor está ya vendiendo en la calle y yo no sé vender. Tremenda creencia limitada. O sea, Y muchas, básicamente, Juan, pasamos a ser gerentes generales de nuestra propia empresa. Esto sin nadie que te ayude en ese ajá, momento a lo que tiene que hacer un gerente general. Pero tú como emprendedor tienes que hacerlo todo, para empezar, correcto, muchas veces. sí. Entonces, Y ser hasta tu propio psicólogo. Sí. ¿qué es lo que recomiendas tú entonces hacer para la ansiedad de los que necesitamos generar prospectos rápidos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estratégicamente. Hoy tenemos un tema súper importante para todos los que estamos en el camino del emprendimiento. No importa en qué etapa estás, si estás en etapa temprana, etapa media, etapa avanzada, es un punto que todos queremos conocer. ¿Qué habilidades, como por ejemplo la delegación de actividades, tenemos que tener para poder crecer y escalar en nuestros negocios? Y para eso estoy aquí con mi amigo Juan Recao, experto en marketing estratégico, que nos va a ayudar a esta conversación de entender muchos puntos de dolor que tenemos los emprendedores, sobre todo asociados a cómo posicionarnos. Así que gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Como siempre, Andrés, partimos no rememorando, sino viviendo nuevamente nuestras propias experiencias. De cuando comenzamos en el mundo profesional, en el mundo corporativo, siendo empleados, que también, digamos, por naturaleza, ya nos estaban delegando actividades. Ellos en nosotros, nosotros en el propio proceso. Que cuando ya uno pasa al mundo empresarial, a los emprendimientos, te empiezas a dar cuenta que hay que comprarse un bolígrafo, hay que comprarse una nota, Hay que hay hacer que, café, hay que hacer café, hay hay que que hacer. hacer el café, hay que hacer Exactamente. cosas que lo hacía la empresa. Y ahí es donde uno empieza a ver y empezamos a tener la experiencia, porque no nos los enseñan. Y es que, pasa mucho en Latinoamérica, de ser todero, de empezar a hacer todas las actividades, venta, estrategia, mensajería, mandar el correo electrónico, atención al cliente, inventario y muchas actividades más. O sea, Y muchas, básicamente, Juan, pasamos a ser de un momento a otro, con los que ya avanzamos en el camino del emprendimiento, gerentes generales de nuestra propia empresa. Gerentes generales que sin, a veces, y eso es un buen punto, sin nadie que te ayude en ese ajá, momento a lo que tiene que hacer un gerente general, porque un gerente general delega y es el gerente, toma decisiones estratégicas y delega. Pero tú como emprendedor tienes que hacerlo todo, para empezar correcto, muchas veces. sí. Entonces, Y ser hasta tu propio psicólogo, claro, empezar exacto. a hacer las cosas al mismo tiempo. Así es. Mira, Andrés, ¿por dónde te gustaría comenzar para empezar a estructurar y que las personas que están viendo este episodio puedan comprender y también se puedan visualizar ellos en cómo pueden delegar actividades? Es decir, lo que yo quiero es que reduzcan su curva de aprendizaje lo más posible con este podcast. Así es. Con la experiencia que tenemos, Juan, en este camino, que es un camino también de transformación profesional y personal, yo quisiera empezar por ahí, por la parte personal, que son estos típicos, esos famosos miedos y creencias limitantes que tenemos cuando ya no somos dependientes, porque la gran diferencia es que ahora somos independientes, ¿no? Correcto. Ojalá interdependientes cuando tengamos un equipo, pero para empezar independiente. Entonces, la primera pregunta que yo, no, que yo me haría y que siempre me dice es, ¿por qué me cuesta tanto delegar? ¿Por qué me está costando tanto delegar si sé que tengo que hacerlo? ¿Sí? Esa yo Sí. empezaría por ahí. ¿Por qué? Vamos a entrar en nuestra cabeza. ¿Por qué nos cuesta tanto la delegación, en tu opinión? Es que pensamos que delegar cuesta dinero, digamos que si lo vemos contablemente es un costo y no lo estamos viendo como una inversión. ¿Por qué? Porque es una inversión, porque uno de los componentes, uno de los factores importantes de la delegación es ganar tiempo. Y ese tiempo que te estás ahorrando en hacer actividades que no son
productivas, las puedes utilizar para la dirección de tu negocio o para las actividades que tú puedes realizar. Y te menciono tres aspectos más. Por ejemplo, miedo a perder el control, porque sientes que si lo delegas, a quien se lo estás delegando no tiene el mismo compromiso, no Claro, tiene... ahí está ahí un poquito de ego, ¿no? Un poquito de ego de no, esto lo hago yo y mejor que Sí, nadie y no lo voy a delegar, ¿sí? Así sea algo que no pero tengo que hacer. sí, es ese ego, pero también el ego puede derivar del miedo. ¿Por qué? Porque yo le voy a delegar algo a alguien que ese alguien no tiene ni miedo. No tiene Claro, miedo de quedar en la calle, no tiene miedo de pagar la factura. ok, eh, Y sí, yo tengo una familia que mantener. Entonces, porque mucha de digamos, del impulso que tienen los emprendedores es todas las responsabilidades que tienen por detrás. Entonces, bueno, y eso es lo que los impulsa. Entonces, delegar a veces hace sentir a estas personas como que yo creo que no están tan comprometidas como yo. bien, puede ser, sí. Pero es Hay, importante entonces el quién, o sea, hay es más que el qué, es quién, elegir bien a esa persona. Y para cerrar los últimos componentes o razones tales que considero del por qué nos cuesta delegar, está en la desconfianza en el equipo. Si esa persona no está o no está preparada, y ya lo vamos a hablar más adelante, porque ahí tú vas a hacer un proceso muy sencillo del paso a paso de las tareas que puede hacer y debe hacer esa persona para que tengas un control en cómo delegar. Y Y se muchas puede veces, delegar Juan, sí, en perdón, etapas. ese punto es clave porque muchas veces, de nuevo, volvemos al tema, no es qué voy a delegar ni cómo, sino quién. Si no hago Correcto. una buena selección, digamos, de esa persona que quiero delegarle, estratégicamente hablando, entonces va a tener problemas de decir, ah, no, pero es que la persona no es adecuada. Entonces te da miedo delegar porque no estás seleccionando bien. Yo he escuchado participantes de las mentorías y los masterclass que a veces impartimos que te dicen claramente, yo no le voy a delegar esto a nadie porque yo no hay nadie que lo haga mejor que yo. Ok, identificamos los miedos, ya sé que tengo que, me saqué ese chip, voy a delegar. De Ahora, ¿qué acuerdo. actividades voy a delegar? ¿Qué debería delegar y qué no? Digamos, hay varias maneras de identificarla y de hecho hay que partir por ahí, es identificar qué tareas. Hay que identificar cuáles tareas son las que consideramos claves. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas en donde única y exclusivamente solo tú lo puedes hacer por tu conocimiento, por tu experiencia o por tu tiempo. ¿Ok? Eso pueden ser tareas como las ventas de tu negocio, como la transformación o la innovación dentro del negocio, o lo que es la dirección estratégica del Sí, mismo. Juan, pero sabes que a mí no me gusta vender. Yo soy dueño de negocio y yo sé que yo tengo que salir a vender, pero a mí no me gusta vender. Entonces, más bien al revés, yo delego esa tarea. Vamos al caso Perfecto. contrario. Vamos al caso contrario, donde no es que no quiero delegar, sino que más bien quiero delegar algo que yo Ajá, sé que no tengo que delegar, pero como no me gusta hacerlo, yo lo delego. ¿Sabes? Porque he escuchado casos. No, no me gusta vender, pero resulta que el mejor vendedor de tu negocio en ese momento eres tú. sí, correcto. Oye, qué buen punto, porque podríamos considerar que el emprendedor está obligado a vender, pero yo considero que sí. Yo creo que ¿Por qué? depende de la etapa de tu negocio, creo yo, y es mi experiencia. Pero en principio yo creo que todos tenemos que salir a vender. Que ahí viene una gran creencia limitante, porque yo, por ejemplo, en mi caso, financiero de profesión, y luego después me convertí en estratega, me costaba mucho el tema de la venta, porque yo decía, yo estoy en un escritorio haciendo finanzas y el vendedor está ya vendiendo en la calle, y yo no sé vender. Tremenda creencia limitante, ¿no? Claro, completamente. Pero sí, digamos que la venta tiene que ser por naturaleza, desde el punto de vista de responsabilidades del emprendedor. O sea, es decir, eso no se negocia. Sin embargo, lo que sí puedes tomar en cuenta y no te limites es que puedes delegar la función de la venta en profesionales. ¿Ok? Y muy importante, y acá viene un punto relevante en el mundo de hoy día y es la marca personal. Es posicionarte tú como el producto. ¿Ok? No el producto en sí, el que tú vas a ofertar, como por ejemplo en tu caso pueden ser propiedades. Realmente las personas están contratando a Andrés Yegres Sí, como exacto. profesional, Vendiendo. como guía, como asesor inmobiliario, experto en las diferentes etapas por las que pasa un inversionista, por ejemplo. Entonces, tú eres el producto. Entonces, es importante para todo emprendedor delegar, en este caso vamos a seguir continuamos Sí, hablando de delegar actividades,
Entonces tienes que construir tu marca personal y eso necesita digamos, ciertos tipos de actividades para poderte posicionar. Ahora, Juan, qué importante, mira esto. Hablamos de posicionamiento, que es un tema nos lleva, en realidad nos lleva termina siendo a crear estos podcasts juntos. Y ahí importantísimo, ¿cuál es la diferencia entre delegar y saber que tengo que hacerlo yo, pero no estoy listo? Entonces comienza esta famosa, me voy a mentorear, me voy a preparar para estas actividades porque específicamente quizás tengo actividades en las que no quiero hacer, pero que no sé que no tengo que delegar, entonces me mentoreo, me preparo. Por ejemplo, ventas. Si yo sé que no sé vender y tengo que hacerlo, bueno, me tengo que preparar para la venta, ¿sí? Y en la Claro. medida que yo sea mejor vendiendo y delegando, mi embudo de conversión o mi tasa de conversión es mayor y mi posicionamiento también es mayor porque me voy a dedicar a las actividades de posicionamiento también, adicionalmente, para prepararme a eso. Ok, Yo creo que son cuatro cosas que no deberíamos delegar. Primero, ya lo perfecto. dijimos, las ventas, o sea, sobre todo en etapa temprana. Yo creo que tienes que salir a vender tu producto, sobre todo si lo vas o servicio, si es que lo estás probando también, ¿no? Muchas veces cuando estás emprendiendo estás probando un nuevo producto. Entonces tú mismo tienes que ir a donde te crecen las papas a ver si en verdad ese producto pega o no, ¿sí? Entonces yo creo que la actividad comercial, si no la sabes, tienes que aprenderla. Me pasó en mi caso, o sea, horas de mentoría encima de comercial para romper la creencia limitante de que no tenía que vender y tenía que salir a vender yo. O sea, me da miedo muchas cosas, que nos digan que no, etcétera. Segunda cosa, la Ok, estrategia. La estrategia de tu fundamental. negocio, yo creo que es tuya y la tienes que ir afinando y es parte importantísima de lo que no deberíamos delegar la estrategia. Comunicarla, sí, pasársela a la agencia de marketing para que te haga las acciones de marketing, sí, pero la estrategia es tuya. Porque además la tienes que ir moldeando todos los días, dependiendo de lo que pasa, ¿sí? Entonces ya tenemos esas dos actividades. Lo otro que yo no delegaría jamás es la gestión y la prospección, esto de salir a generar negocio, que es un poco lo que hablamos de las ventas, ¿sí? Sí. En la generación de negocio, que es la gran diferencia, por cierto, entre ser un empleado y ser un emprendedor, la capacidad que tenemos de generar negocio. Bien, entonces ya tenemos tres actividades que no vamos a delegar. ¿Cuál es la otra, Juan? Esa te toca muy a ti, la gestión o la generación, mejor dicho, del contenido especializado de cada uno de nuestros negocios. ¿Sí? En el caso del Sí. real estate o del inmobiliario que estamos nosotros, la generación de contenido de valor al mercado la tendemos que hacer nosotros. No la tiene que hacer ni la agencia de marketing, ni ChatGPT, ni tu asistente. Yo creo que la tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Por dos razones principales. Uno, te ayuda obviamente a hacerte más autoridad, a estar actualizado. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y segundo, es una actividad que tienes que ir, obviamente, mejorando con el tiempo para entregársela a una agencia de marketing y decir, y ahí quiero caer a este punto, Juan, esta es mi estrategia, ayúdame a convertirlo en acciones de marketing. La pregunta, ¿cómo me ayudas entonces ahora a convertir toda esta estrategia que ya hice en acciones de marketing? ¿Dónde está el punto donde yo digo, tengo que entregarle esto a una agencia y cómo se lo entrego a una agencia para que me ayude a hacer marketing y no tener que hacerlo yo? Maravilloso. Fíjate, puede, digamos, no hay una fórmula perfecta o una fórmula diseñada. Sin embargo, lo que podemos tener es basado en hechos, cuando empiezas a ver y te empiezas a dar cuenta que la actividad de marketing que estás haciendo se está convirtiendo en un cuello de botella. ¿Ok? Estás empezando a retrasar muchas cosas, muchos procesos, porque estás prospectando, porque estás saliendo a la calle a vender, porque tú mismo estás haciendo publicación en las redes sociales, o te estás haciendo videos, o estás haciendo muchas cosas, y entonces empiezas a bajar la calidad. Entonces, un punto importante para delegar tus actividades de marketing a un freelance o a una agencia es asegurarte de que cumplan las mismas expectativas, o definir las expectativas antes de comenzar. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuál es mi tono de voz? ¿La línea editorial? Es decir, que ellos entiendan tu marca. Y muy importante, ellos deben entender tu modelo de negocio, porque no es lo mismo que tú contrates para el sector inmobiliario o como para profesionales de la salud a una agencia que toda la vida se ha dedicado al mundo del consumo masivo. ¿Sabes, Juan? Que yo creo que lo que más cuesta de esto que estamos hablando, que como tú estás emprendiendo y tienes la ansiedad y la necesidad de generar negocios rápidamente, ¿sí? Entonces Sí, yo te voy a llegar a ti a la agencia y te voy a decir, Juan, yo necesito leads, yo no quiero saber nada de posicionamiento, yo no quiero saber nada, yo necesito leads calificados para yo ir a convertirlos con mis habilidades que tengo que construir. Ok, entonces sí, bajo ese esquema, todo eso que tú me estás hablando suena como muy a largo plazo. Entonces el emprendedor
le da miedo, dice, no, no, yo quiero una agencia que me dé lead. No, no, entonces, bueno, la agencia dice, bueno, ok, yo te paso lead, ¿qué quieres? No, toma esta guía o lo que sea y hagamos un ads, ¿bien? Hacemos el ads y vienen leads poco calificados. No, es que la agencia de marketing no me entrega lead calificado. Entonces, no le di tiempo de maduración a todo esto. Y nos ha pasado en el camino, ¿no? Juan, no, necesito el lead rápido, toma la guía. Y después llamo con los clientes, no, esa no fui yo, fue mi abuela o fue mi tía, y los leads no están calificados, ni mucho menos, porque no está este camino, ¿correcto? Sí. Qué es lo que recomiendas tú entonces hacer para la ansiedad de los que necesitamos generar prospectos rápido? Ok, mira, justamente para generar prospectos de calidad rápido es trabajar con calma, es trabajar lento. Okay. ¿En qué? ¿En qué? Y esto es muy importante de hecho es un proceso que me encanta de la metodología de la agencia y tiene que ver con educar a los clientes. ¿Ok? Porque digamos que la metodología es, en primer lugar, educar a los clientes sobre el mundo de la marca, del mundo de la publicidad, del mundo del marketing, del mundo de cómo se comportan las personas cuando están en modo consumidor. ¿Ok? Aquí es donde empezamos a hablar y empezamos a trabajar con el cliente y ellos tienen que entender cómo se arma un plan de mercadeo. Porque el plan de mercadeo, ¿quién está en el plan de mercadeo? ¿Cuál es tu objetivo de negocio? ¿Cuál es tu presupuesto disponible? ¿Cuánto tiempo tienes tú para involucrarte en los procesos? ¿Quién es tu cliente ideal? Entonces, cuando tú conoces a tu cliente ideal, ¿qué información estás teniendo? ¿Quiénes? Puntos de dolor. ¿Cuáles son las razones para contratar tu servicio? ¿Dónde se encuentra? Empiezas a entender el viaje del consumidor. ¿Qué es el viaje del consumidor resumidamente? Es en qué etapa de compra se encuentra. Entonces, hay personas que se encuentran en una etapa de que están buscando información, le están preguntando a los amigos y conocidos. Hay otras personas que ya están documentadas, pero no saben. Ok, es decir, están documentados de cuál es el producto o el servicio que necesitan, saben cuánto cuesta, tiene el presupuesto, pero no sabe a quién contratar. ¿Ok? Juan, entonces, esto es muy importante porque estamos llegando a un punto que queríamos llegar, que era el siguiente. Estamos entonces hablando de emprendedores, empresarios que están pensando en un negocio escalable y sustentable en el tiempo, porque si no, no me voy a enganchar con esta idea de posicionamiento y de educar a alguien, porque educar a alguien, no, yo necesito leads, ¿sabes? ¿Y por qué estás Claro, educando? Y la pregunta entonces, y la conversación es, ¿estoy educando a alguien para qué? Para que finalmente, cuando esté listo para tomar acción, que no todo, y sabemos la regla, por ejemplo, en real estate, no todos los sí, prospectos con los que tú conversas están listos. Entonces, sí, para tomar acción en ese momento, pero sabemos que de 30, 60, 90 días y en adelante probablemente lo estén. ¿Y cuál es entonces la educación? Que cuando estén listos para tomar esa decisión, lo tomen contigo, ¿correcto? correcto. Así mismo es. Y de hecho, para cerrar la idea, cuando el cliente se involucra en esta etapa que te estoy comentando de educarse en el mundo del marketing y donde se establece el plan de mercadeo, ya el cliente está en conocimiento de qué actividades de marketing puede delegar. El cliente, para poder hacer esa campaña de publicidad, para captar esos leads que son súper calificados, no es solamente de la habilidad de una agencia o el freelance, es del cliente que te va a decir, estos son los problemas que yo estoy resolviendo en el mercado, estos son los beneficios que obtienen las personas que me contratan, ya estos son los perfiles de mi público objetivo y de esa manera se pueden desarrollar los copies o los mensajes que conecten realmente entre lo que llamamos dentro del mapa de la empatía, que conecten el punto de dolor con la solución que estás ofreciendo. Cuando se unen esos dos puntos es cuando el lead es calificado. De hecho, Y Juan, puesto, para perdón, hacer dale. idea, cuando entras en un embudo de ventas y vas calificando al lead, entonces el lead ya no es un lead frío, ya es un lead tibio, caliente, ya está en una etapa diferente. ¿A dónde voy con todo esto? Que si bien vas a delegar las actividades de mercadeo, te tienes que involucrar muy bien en el principio de transmitirle a esa agencia todos tus conocimientos y todo tu proceso comercial para que ellos desarrollen toda la estrategia de mercadeo conectándola con tu proceso. No Ya vamos a pueden hablar del estar. proceso comercial, pero me voy a quedar un poquito antes en la gestión del contenido. Ok, entonces la agencia me dice, pásame tu contenido de valor. Hay mucho aquí, Juan, y de esto de la metodología Lean Startup, que es probar, medir y aprender. Probar, medir. Muchas veces pensamos que hacemos una campaña y ya es un hit, que la campaña ya pegó y que ya con esa campaña vamos a vivir toda la vida y probablemente no va a pasar así en primera instancia. Vamos a tener que hacer otra campaña o hacer ajustes en las campañas
Y adicionalmente esa campaña probablemente en algún momento no va a seguir pegando y hay que cambiarla y todo esto, ¿sí? Pero bueno, la pregunta va asociada a lo siguiente, o más bien la conversación. Ok, yo Sí, tengo que gestionar mi contenido. Está la famosa ley, esta famosa de 7-11-4, que dice que para que alguien tome acción contigo, tienes que tener por lo menos 7 horas de consumo de tu sí, contenido, 11 interacciones contigo y 4 plataformas diferentes. Imagínate el desafío que tenemos para hacer esto, para claro. poder posicionar. Ojo que estamos hablando de nuevo en alguien que se quiere posicionar y hacerse autoridad. ¿Para qué? Para que los clientes lleguen a ti y no tener que ir a buscarlos. Ese esquema de tener que generar, imagínate la cantidad de contenido que hay que generar para que alguien se conecte contigo y que conecte tan profundamente que te vea 7 horas. ¿Sí? ¿Cómo Claro. se gestiona eso? Bueno, o sea, y ahí viene el punto. Entonces me tengo que dedicar a gestionar contenido, correcto. Es una de las Claro. actividades clave. Bueno, volvemos al punto central de este episodio, que es delegar. Entonces, delegar con conciencia, delegar con proceso, delegar con la definición de tareas clave. Primero es que, vamos a ir haciendo un resumen y es tener claridad en qué vas a delegar. ¿Ok? Segundo, cuando delegas, tener claridad de cuáles son esas tareas. Es decir, la otra parte, cuáles son esas responsabilidades. Y segundo, una vez que y muy importante, evidentemente estamos hablando de cuando tú delegas en profesionales expertos en esa actividad que van a desarrollar, Y validados, ojo. validados, con Sí, experiencia. porque ahí No tu puedes, modelo de negocio, claro, bien, buen punto. Si tú le delegas a un quién que es incorrecto y que no lo validaste, tu modelo de claro, negocio pierde valor, no todo se gana, cae, no todo gana se valor. cae. Cuando tú delegas, debes implementar un proceso de monitoreo. ¿Qué actividades voy a hacerle seguimiento? ¿A qué métricas? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es lo que yo voy a considerar buenos resultados o resultados por mejorar? ¿Por qué? Porque tú no puedes estar involucrado todos los días Eso. en ciertas áreas, ya sea de logística o ya sea de marketing, pero de esa manera puedes delegar y puedes ir soltando. Entonces, más bien el equipo está para ayudarte, justamente como tú bien comentas, el desafío de la generación de este contenido. Ellos te tienen que ayudar a qué? A desarrollar los guiones, los copies, que tú grabes, te tienen que enseñar a grabarte o acompañarte en las grabaciones, hacer la edición Tal de cual. esos tipos, para luego con un plan de contenido orgánico en las diferentes plataformas que tienen hasta múltiples formatos porque, por ejemplo, tenemos YouTube, que tiene formato horizontal, pero el mismo Sí, YouTube todo eso, que es un enredo para uno. es Uno sabe y pierde horas cambiándole el formato a un video, o sea, la edición es sí, una de las principales tareas. claro, es que tenemos multiplataforma y multiformato. Así, aparte, claro. Por eso, ¿ves? Dentro de Esas son esta las cosas que no plataforma, sabemos. Esas son las cosas que no sabemos los emprendedores y que queremos, lo voy a hacer yo. Juan, claro, tips. Así, sí, un tip que vamos a dar aquí para que podamos salir de esa lucha de poder emprender, de poder delegar o no. Si sí, tú quieres, imaginemos un médico, un doctor, un sí, abogado, un psicólogo, estas profesiones que tienen ya tiempo, yo creo que todos ellos, y todos lo sabemos, lo tienen muy claro cuánto vale su hora, hombre. Pregúntale a un psicólogo sin cuánto duda, vale su hora, lo tiene clarísimo, claro, ¿no? claro. Un Un, abogado, un abogado, más todavía, te empieza con el cronómetro, apenas dices A, sí, empiezan con el cronómetro, ¿ya? sí, sí, Los emprendedores tenemos ese problema, que no sabemos muchas veces, y lo veo en mis asesorías estratégicas, no sabemos cuánto vale tu hora, hombre. No la tenemos validada la hora, hombre. Y adivina qué, uno de los principales costos del emprendedor, y sobre todo en el área inmobiliaria, donde yo me desempeño también, es tu hora, hombre. ¿Sí? claro, Y si tú no tienes claro cuánto vale tu hora, hombre, primero en principal no la valoras tú, menos no la la valora valoro. otro, ¿sí? Claro, Entonces te vas a quemar actividades que no tienes que hacer porque no sabes cuánto vale. Y lo otro claro, es este ejercicio muy sencillo. Supongamos que tu hora vale $100, tu hora hombre, sí, y un asistente que te puede ayudar, por ejemplo, en cuestiones de administrativas o lo que sea, te puede cobrar, para dar un ejemplo, $500 al mes. Si tú te vas a dedicar a hacer una pieza gráfica que no sabes hacer y que te vas a tardar 2 horas haciéndola, lo más probable, te costó probable. $200. O sea, ya te Sí, cubriste la mitad más o menos de lo que te vale un asistente. Entonces, si no claro. estás claro a ese ejercicio, claro, hay que saber calcular la hora, eso es bien sencillo, metiendo ingresos, costos y gastos, pero al final del día es un ejercicio poderoso. Bueno, para cerrar, Juan, Totalmente de acuerdo. resumiendo, Resumiendo, valora tu hora. por favor, ¿sí? Importante, conocer qué es delegar. Importante saber qué es delegar, cuándo, cómo y a quién.
Si te estás costando delegar, también identificar por qué no lo estás haciendo, si lo estás considerando porque es un costo Sí. o es por miedo, principalmente. No importa en la área, no es un tema de que esto es mercadeo o de publicidad, es gestión de un negocio. Es por qué no estás delegando. Bueno, y para cerrar, si llegaste hasta acá, hasta este último minuto y segundo de video, te invitamos a que en la descripción le des clic al link que te vamos a colocar, un documento en Excel 100% editable para que puedas trabajar en tu proceso de delegación de actividades y también para que te puedas agendar una cita para que puedas recibir un diagnóstico de tu marketing y de tu proceso de negocio. Así que Gracias, muchísimas Juan. gracias por estar acá. Andrés, como Abrazo a siempre, todos. conversación muy nutrida. Un abrazo.